Muy bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal, en este caso un nuevo caso clínico de ansiedad. En este caso es un adulto masculino, viene a la sesión por problemas respiratorios. Y lo primero que se ve, obviamente los osteópatas no nos damos cuenta, pero vamos por la calle y vamos viendo y decimos, mira cómo está descompensado, mira cómo pisa mal. Ya tenemos el ojo agudizado para nuestro trabajo. Entonces, igual era demasiado obvio, pero lo primero que se ve es un paciente con un nudo, una tensión extrema en la parte del tórax, acá en el pecho, específicamente. Hombros hacia adelante, encorvado, un andar cortito, rápido, respiración trabajosa, con silbido. Hablaba como para adentro, tenía tos. Acá tengo la ficha, tengo anotado porque eran tantas cosas. Era como que arrastraba los pies, la pelvis vencida, mirada hacia abajo, ojos pesados, cansados, ojeras. Siempre estaba como constantemente agotado. Era tímido, temeroso, respiración casi imperceptible. Parecía que la respiración no había respiración. Es más, la persona hablaba como para adentro y no se notaba que había movimiento, que tomaba aire. Muy cortita. Diafragma apretado. Fatigoso, siempre como cansado, los movimientos lentos, piel pálida, pero a la vez una ansiedad muy marcada, pero era como para adentro, era como que contenida constantemente. Bueno, tenía apneas, disneas, taquicardias, respiración bucal, nariz tapada constantemente, tenía dolor lumbar y cervical, o sea, en la parte dorsal donde estaba esa joroba producida por la cifosis, en ese lugar no tenía dolor. Obviamente la lumbar y la cervical eran compensaciones de la dorsal. ¿Sí? Sueño profundo pero no reparador. Llegaba a la noche, se desmayaba y profundamente, pero no descansaba. Se levantaba y no se sentía que había dormido casi. Poca comida y poco hambre. Nunca tenía hambre, comía por comer y generalmente comía porquerías o cosas rápidas, porque al no tener hambre se saciaba con cualquier cosita que encontraba. Tampoco se sentaba a comer, porque tomaba mucho café, mucho mate constantemente, todo el día, no fumaba. Digestión normal, iba bien al baño, en realidad que es normal para él, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos no tenía acidez, no tenía problemas gastrointestinales, ¿sí? Por lo menos a simple vista lo que él contaba. Pero bueno, se notaba la poca oxigenación, ¿sí? Y otros síntomas, bueno, eran personales, no vienen al caso, así que no los vamos a comentar. Y también tenía muchos calambres, muchos desgarros. Entonces vamos al tratamiento. ¿Qué pasa entonces? El paciente se acuesta y lo primero que se ve es liberar todo este nudo, esta zona. Y hay varias formas, ¿sí?, de empezar a trabajar. Generalmente son las liberaciones miofaciales. Esas envolturas que envuelven músculo, que también envuelven las vísceras, que protegen. En el caso del pulmón sería la pleura, en el caso de un músculo sería la fascia torácica. Protegen y sostienen, ¿sí?, pero también envuelven e impiden. Esa protección impide que algo se libere. Entonces, justamente, ¿cómo podemos empezar a trabajar? Bueno, hay formas un poco más abruptas, como un reseteo, un recoil. En este caso, obviamente, no era posible empezar de esa manera. Entonces empezó haciendo como un leve estiramiento de las costillas, de a poquito, o empezar haciendo una leve presión hacia abajo, siempre respetando, ¿no?, la fascia. Pero cuando se quería liberar, se le contracturaban, porque tenía muchas contracturas y calambres, los pilares del diafragma acá atrás, justamente, ¿sí?, la parte final del diafragma que se inserta en la columna, que ya le hemos nombrado varias veces. Entonces, aunque era suave la liberación, cuando quería liberarse había como un medio de respuesta de protección que acalambraba. O sea, si estaba tenso y uno lo quería llevar, aunque sea despacito, se acalambraba más. Así que imagínense si se hubiese trabajado algo más brusco, como un thrust, hubiese hecho peor todavía. Entonces, vamos a otra liberación un poco más sensorial, desde el occipital, desde el cráneo,
¿sí? Y una mano en el esternón esperando que se vaya liberando. Y otro medio de protección, cuando empezó a respirar un poquito más, no llegaba a la capacidad de llenarlo completamente, cuando uno siente que llena completamente esa última parte que le da como una especie de implosión para después soltar con mucha más fuerza el aire. Era como que se cortaba con un estornudo o una tos, otro medio de respuesta. El primero era un calambre en el músculo, el segundo era no llegar a inflar por completo. Entonces tosía. Antes de que llegue a inflarse completamente, tosía o le agarraba un estornudo. ¿Qué estaba pasando? Parece que el diafragma obviamente está en todas las emociones. Capaz que llenar completamente era liberar una emoción. Entonces opté por la parte más sensorial. Directamente las dos manos suavemente puestas en el diafragma y esperando que solo el cuerpo empiece a liberar. Tampoco se le hace una restricción, ¿sí? Porque hay también un trabajo de que se restringe y el músculo empieza como a dar vueltas o lo estructura hasta que se libera, ¿sí? Pero también es algo abrupto. En este caso había que trabajar, el cuerpo pedía mucha sensibilidad. Así que solamente sensorial. Se apoyan las manos y el osteópata siente las movilidades, las tensiones, las posiciones, un montón más de cosas. Y así, en esa posición, el paciente empezó a bajar un poco el MRP, que es la movilidad respiratoria primaria que se siente en todo el cuerpo. No es la respiración de oxígeno, es una respiración más interna, ya capaz la hemos nombrado. Y empieza como a moverse todo, ¿sí? Como el momento antes de implosionar. Y el paciente dice que empieza a sentir que se le empieza a mover todo, que empieza como a marearse, por más que estaba acostado boca arriba. Así que se le pregunta si es demasiado, si puede aguantar, si hacemos un poquito más suave. No, dice que está bien. Y llega un punto que se para todo sensibilidad, se para el MRP. Y es el momento cuando empieza como a resetearse el cuerpo. Y en ese momento toma una respiración profunda, se llena por completo, ¿sí? La caja torácica, se abren bien los pulmones, baja bien el diafragma, se siente que se abren las costillas, que llegó todo el aire, que se implosionó todo. Empieza a temblar y cuando suelta el aire empieza, a alargar lo que tenía todo adentro, ¿verdad? Llanto, ese llanto de acongojado, empieza a decir frases que uno cuando pasa no sabe por qué, pero dijo, por ejemplo, ¿a vos te parece? No tiene corazón, ¿cómo van a hacer eso a la familia? Y un par de frases más que no vienen al caso, pero la idea es esto, que se libera el inconsciente, ¿sí? Los tejidos guardan emociones, liberaciones emocionales, físicas, y no solamente recuerdos. A veces el recuerdo está en el sistema nervioso, no solamente en el cerebro o en el sistema límbico y demás, sino a veces en una estructura. A veces pasa con un golpe. Entonces, el mismo golpe que deja en una posición específica el cuerpo, cuando uno logra de a poquito llevar esta posición específica que está pidiendo, ahí se libera todo ese quiste emocional, se le llama, ¿sí? Después de que liberó un poquito todo eso, tuvo un tiempo, lo dejamos obviamente, ya se relaja un poquito más, obviamente se abre más la estructura, los hombros bajan un poquito, se redondea un poquito la cervical que estaba dura, y empezamos a trabajar un poquito ahí ya a un nivel más profundo. Acá estamos trabajando en la parte física. En los tejidos la liberación es así, es más traumática, podríamos decirle. La parte traumática de los recuerdos, de la frase, del inconsciente, está en la parte física. Cuando ya baja un poquito más a la parte energética, el trabajo es más en la emoción, pero ya no tan traumático. La parte energética se sigue trabajando,
pero tal vez le puede caer una lágrima, tal vez puede sentir algo, pero no es una implosión. Entonces, en esta segunda zona, este segundo nivel, que le hemos explicado en el video de cómo trabaja la osteopatía, es una emoción más profunda, pero como dijimos, sin reacción física. Hay una retención de energía emocional, ¿sí? Que eso genera que vacíos de energía. Se siente que hay un lugar que se puede sentir o que no llega la energía o que hay demasiada, está totalmente acumulada. Generalmente eso pasa, por ejemplo, que vimos el hígado, que es un órgano de mucha fuerza, consume todo lo que es la energía y está toda la sangre ahí. O en este caso había como una especie de vacío en la parte del tórax, ¿sí? Eso que hace, modifica el pulso, modifica la presión, esas arritmias que tenía, esas apneas, la postura, la sifosis, obviamente, protegiendo un lugar que estaba débil, restricción de la movilidad, modificación de la temperatura, la piel que estaba blanca, fría, la palidez, extrema fuerza para mantener guardado y oculto todo, es la falta de descanso, la cara agotada, poca movilidad diafragmática, obviamente, y eso, como dijimos, eso tiene poca oxigenación celular, poco bombeo, poco masajeo de las vísceras. Entonces lo que después pidió un poquito del cuerpo es volver a la parte física y trabajar los 5 diafragmas para que todo el cuerpo trabaje en su conjunto. Diafragma de la tienda del cerebelo, después ya le vamos a explicar los 5 diafragmas, son muy importantes. Está en el cráneo, diafragma craneal sería diafragma de la lengua, el opérculo, el torácico y la pelvis. Recuerden esa pelvis vencida. Y luego nuevamente pasamos al nivel de la energía y después nos fuimos más profundamente a los fluidos. Y ahí, como dijimos, la sanación ya es lo más profundo. Ahí ya no hay reacción, no hay emoción, ahí se trabaja todo desde otro nivel, desde, decimos, la potencia de curación o de sanación, el aliento de vida, la quietud. Es un trabajo mucho más suave, pero mucho más potente. Y obviamente, bueno, ahí terminó la sesión, ¿sí? Una normalización, y por ese día ya era demasiado. ¿Cómo se relaciona esto con la ansiedad? Sí, porque es un caso clínico de ansiedad. Bueno, cuando ya viene la próxima sesión, obviamente empezó a hacer postura, empezó a hacer trabajos respiratorios, tarea para el hogar, hábitos. Ya con trabajar la respiración, que abra y trabaje un poco la postura, algo de movilidad, de yoga, y que esté nivelado o armonizado con algo emocional. Bueno, ahí empieza a mostrarse por qué en este caso la ansiedad produjo estos síntomas. ¿Cuál es entonces la causa que genera toda esta ansiedad? Obviamente vamos a dar información que solamente viene a este caso, lo otro lo dejamos obviamente personal. Obviamente él dio el ok para que podamos dar esta información. Queda el cuidado del padre, la madre se muere, la casa donde viven era de la familia de la madre. La familia de la madre empieza a querer su parte, a querer como echarlos. Entonces esta persona vive todo el día sin saber si el día de mañana va a quedar su padre en la calle y él mismo. Si se muere el padre, él va a quedar en la calle. O sea que doble conflicto. Conflicto, bueno, con estas personas difíciles, es un tema de territorio, por eso es el ahogo, por eso la cabeza no para un segundo. Tristeza, bronca, reprimida, bueno, como dijimos, cabeza que no para un segundo en todo el día, pulmones, pleura, territorio, conflicto. Incomodidad al enfrentarse a personas difíciles, evitación. Y nosotros le decimos el síndrome del caracol, cuando se repliega sobre sí mismo, se mete en su caparazón, esta sifosis, es un medio de protección de todo esto que le pasa, casi en una posición fetal, cuando a veces pasa que uno está sobrepasado, se tiene en posición fetal. Y su enfermedad también es como un medio de negociación. O sea, la enfermedad del padre o su enfermedad es como un medio para decir, si nos dejan afuera, nos morimos. Entonces es una forma también de evitar el conflicto, de dar un poco de lástima, de ver cómo llegar a estas personas difíciles de negociar, que
tienen en sus manos su hogar, su vivienda y casi su vida y la vida de su papá. ¿Sí? Así que esta sensación de estar dominado, de ahogo, obviamente es miedo. ¿Cómo siguió el caso? Bueno, fue mejorando de a poquito la situación. Obviamente uno no es Dios para que él pueda manejar. Puede manejar la situación, no puede cambiar la realidad. Así que la situación hoy en día está igual. Hay que ver en la toma un poco diferente, pero bueno, ya sintiéndose un poco mejor. Ejercicio respiratorio, postura, bueno, hábitos, como siempre decimos, buena comida, un poco de salidas al sol y demás. Hasta acá es la información que quisimos dar, así que recopilando un poquito, por ejemplo, el trabajo, ¿sí? Como tiene que ir, a veces es demasiado suave el trabajo. Por más que las herramientas estén, hay que ver qué herramienta usamos en este paciente en este momento. Entonces, como dijimos al principio, si era demasiado fuerte, incluso algo sensorial, también era demasiado fuerte y producía una restricción, así que hubo que ser algo mucho más sensitivo y profundo. El trabajo de los 5 diafragmas es importantísimo para tener el cuerpo en armonía. Como un diafragma, que es un músculo importantísimo, pero sigue siendo un músculo, está presente en todos los aspectos. O sea, no está bien un diafragma, no anda bien, no se infla bien, poca oxigenación, poca respiración. Es importantísimo en la parte de la postura, en la parte de la estabilidad, del masaje digestivo, de la circulación sanguínea, de las taquicardias, las apneas. Cómo se basa siempre tal vez el yoga, los pilates o los ejercicios en la respiración. ¿Cuándo y cómo? Estamos casi que guiados por la respiración. Y en muchas terapias es el eje, lo que nos vuelve al eje, más en la ansiedad. ¿Sí? La respiración es lo que nos vuelve al eje. Así que bueno, hasta acá esta es la información. Si te gustó el video, dale me gusta y nos vemos, dale a la campanita, suscríbete y nos vemos en próximos videos.